este proceso muy dinámico que lleva ya 5 años tiene algunas aristas en el ámbito de las políticas de comunicación y de la regulación, y para los que estamos inmersos, directa o indirectamente, también tiene algunas aristas personales. En mí ha implicado conocer muchas personas, incluso personas hinchas de Boca, como Andrés también, con las que hoy nos une una relación de, como decía al principio, de respeto, de lectura, de intercambio muy atractivo, y me parece que es una parte, por supuesto, ínfima y relacionada indirectamente con el proceso, así que es un gusto para mí estar acá y compartir. Y además, porque como decía Martín Echeverri antes de comenzar, el oeste de la provincia de Buenos Aires y de La Pampa ha ocupado esta mesa y esta Facultad de Derecho Estatal. Así que planteaba esta cuestión porque desde hace un tiempo a esta parte de los que nos dedicamos a las políticas de comunicación estamos leyendo abogados todo el tiempo. Uno de los efectos que tiene la ley audiovisual en su deriva judicial fue ponernos a leer y a conocer muchos especialistas del derecho. Algunos crecimos leyendo a Damián, que era nuestro profesor en la facultad, y era como el único que leíamos, y hoy nos intercambiamos con también profesionales de otra área, de otra disciplina, que enriquece esta discusión y este debate. Planteo esto porque voy a intentar dar cuenta de cuál va a ser mi aporte en la mesa. Aquí había una legisladora mandato cumplido que acaba de irse, hay especialistas en derecho, hay miembros del mercado, representantes de empresas del mercado. Mi visión va a ser la de las políticas de comunicación, es decir, yo me aproximo a la cuestión del marco regulatorio del sistema de medios pensando desde el encuadre que analiza el modo en que el Estado administra, ejecuta y regula el sistema de medios en una relación de intercambios complejos con un actor particular como es el mercado en su conjunto. Y eso en la Argentina de los últimos tiempos se ha vuelto un poco más dinámico, digamos. Se ha instalado en la agenda pública y demanda una aproximación bien compleja que intentaré dar cuenta. En esa línea voy a tratar de proponer un breve balance del proceso de la ley audiovisual, insisto, no desde el marco regulatorio específicamente, sino desde el estudio de las políticas, indagar en las razones por las que se aplicó de modo cegado desde su aprobación. Esa es mi visión, mi primer aporte. Yo entiendo que la ley se aplica de modo cegado desde el año en que fue sancionada hasta ahora, dar cuenta del comportamiento de los actores involucrados en ese proceso, el gobierno, las empresas privadas, el poder judicial, los partidos políticos de oposición, y plantear una propuesta de división en etapas desde la sanción de la ley hasta la actualidad, y plantear algunas cuestiones breves respecto de Argentina Digital, que entiendo es imposible de ser pensada despegada de la cuestión que abrió en 2009 la ley audiovisual. La idea central de la presentación implica sostener que la ley audiovisual lleva 5 años de sancionada, esto que ya es claro, 4 años de vigencia plena, un poquito más, 4 años y medio, ¿no? Desde julio de 2010 fue la primera decisión de la Corte Suprema en torno a esta cuestión, pero fue declarada constitucional en octubre de 2013, recordamos todos además, un par de días después de las elecciones de medio mandato de la presidenta Cristina Fernández, y es parte de un debate intenso todavía. Es decir, aún a pesar de que el proceso en la primera instancia judicial terminó, quiero decir, el primer derrotero hasta la decisión de la Corte respecto de la constitucionalidad de la norma, se ha completado, todavía discutimos en torno a la ley audiovisual, y además ya estamos discutiendo una ley que funciona como una especie de bypass de la ley audiovisual, que sería la ley argentina digital. Es una ley criticada por muchos aspectos. Una crítica que se ha instalado muy claramente es que es una ley que nació vieja. Yo no comparto esa crítica, tiendo a pensar que nació renga en realidad, pero además nació renga porque le mocharon una pata que generó esa renguera desde el proyecto original del 18 de marzo hasta el momento que fue sancionada. Y a mí no me parece menor, en el análisis desde la política de comunicación, dar cuenta de cuál fue la razón por la cual la ley fue sancionada por eso que podríamos acordar implicó esta cuestión de la renguera. Es decir, yo creo que el proyecto original presentado el 18 de marzo era mucho mejor en muchos aspectos que el que se terminó aprobando, más allá de las mejoras que el debate público le aportó a la ley audiovisual. Creo que los temas pendientes que deja, combinados con el desarrollo de las tecnologías de comunicación e información que transforman de un modo fenomenal en las instancias de producción, distribución y consumo de las industrias culturales, son desafíos para la regulación futura. Es decir, no creo que el sentido de esta discusión se haya clausurado con la sanción ni de la ley audiovisual ni de Argentina Digital.
Y a este debate bien complejo, con muchos intereses contrapuestos, se le suma la dificultad de constatar avances efectivos desde la sanción de la ley, no solo en la estructura del mercado, sino también en algunos otros aspectos que no están vinculados al enfrentamiento entre el gobierno nacional y los grandes medios. Y yo entiendo que ese es un elemento que tiene diversos responsables y trataré de describir cuáles. Por razones sobre las que aún debatimos desde el año 2008, el gobierno y los grandes grupos de comunicación, fundamentalmente el grupo Clarín, sostienen un enfrentamiento muy visible, cuya cima, el momento más encumbrado, es la ley audiovisual, que brevemente diré, cambia la lógica del modo de discusión y sanción de los marcos regulatorios en Argentina. Veníamos de mucho tiempo en donde las discusiones se llevaban adelante en el ámbito privado entre los representantes del Estado y el sector privado, y las transformaciones a la normativa se hacían por decreto, salvo algunos casos específicos como la Ley de Reforma del Estado del 89, que cambió con una normativa tan amplia y de tan ambicioso proyecto, 2 incisos de un artículo para transformar la estructura de propiedad del sistema de medios. Creo que es una ley que establece límites a la concentración de la propiedad que el mercado argentino, tan concentrado y centralizado en su producción en Buenos Aires, demandaba. Y creo que además propone nuevas condiciones en la producción de los contenidos, que, insisto, son de los rasgos más salientes, junto a otros que yo destaco positivamente: el reconocimiento de los 3 tipos de operadores licenciatarios, la reserva del 33% del espectro al sector sin fines de lucro y los argumentos que sostienen esa reserva. Insisto, es difícil de constatar efectivamente luego de haber pasado un tiempo de su aplicación. Pero como yo estudio las políticas de comunicación y entiendo que no es la ley la que agota la discusión, sino que la ley es un elemento más del desarrollo integral del conjunto de acciones que lleva adelante el Estado para resolver la cuestión del sistema de medios, debo pensar y sostener que este es un escenario, el de la sanción de la ley en 2009, emergente de un conflicto potente, pero sobre todo emergente de un reclamo de organizaciones sociales, políticas, de las propias organizaciones de periodistas, que durante 26 años reclamaron por el reemplazo de una norma que había sido sancionada en dictadura, por esta normativa sancionada en democracia y democratizadora. La coalición por una redistribución democrática se presentó en el año 2004, sin ninguna expectativa de que el cambio normativo llegara en el corto plazo. Algo abrió una ventana de oportunidades políticas en el año 2009, pero digo, ese escenario se completa con la política de televisión digital, que se toma en el mismo momento y con mecanismos administrativos diferentes. En agosto de 2009, un decreto implica o genera la adopción de la norma de transmisión digital y el desarrollo de toda una política paralela en términos matemáticos, es decir, que no se toca con la ley audiovisual tomada por el mismo gobierno en el mismo momento, donde el Estado adquiere un rol hegemónico en su desarrollo, en la inversión, en el desarrollo de la infraestructura, el desarrollo de los contenidos, en la relación con algunos actores privados que están presentes en ese sistema, y también con la sanción en las últimas semanas del año 2014 de la Ley Argentina Digital. El resultado, entiendo, es un proceso rico en matices, pero la polarización de la discusión actual oscurece la perspectiva, que yo creo es bien desafiante hacia el futuro, no solo por la dinámica política que va a tener en 2015, un elemento muy atractivo para evaluar cómo sigue, sino por los cambios que suceden hacia adentro del propio mercado, el espacio audiovisual ampliado, por definir de algún modo, a partir de que las nuevas tecnologías nos invitan a repensar las nociones de televisión abierta, televisión de pago, con lo que hacen las audiencias, con esos sectores que en general están todos regulados por estas normativas. Con la ley sancionada y esta descripción de una valoración positiva me hago cargo, yo creo que la ley tiene aspectos muy positivos en torno de sus objetivos principales: democratizar institucionalmente el organismo de aplicación, la administración y gestión de los medios públicos, el establecimiento de nuevos topes a la concentración de la propiedad, que podían discutirse si 24, 36 o 22, digo, pero efectivamente combinar los límites a propiedad cruzada con topes al dominio del mercado del 35%, que son aspectos muy positivos que están en la letra de la ley. Lo que entiendo es que se desarrolla desde su sanción en adelante es una serie que podríamos dividir en 3 etapas, donde lo que encontramos es la aplicación sesgada
de la normativa y un elemento transversal, que como yo trabajé estas cuestiones en un paper que publiqué en 2014, perdón, el año del éxito de Avenida Clarín, me permití hacerme el creativo y denominar Avenida Brasil, el éxito de la telenovela, me permití denominar Avenida Clarín porque es el elemento transversal de este proceso, que es el conflicto de Clarín con la normativa y del gobierno con el grupo Clarín. La primera etapa de aplicación sesgada por causas externas transcurre para mí entre noviembre de 2009 y diciembre de 2011. La segunda etapa, que es de aplicación sesgada por causas combinadas, es decir, tanto por causas externas y por fuerzas de los actores más allá del gobierno, como por acción del propio gobierno, transcurre de diciembre de 2011, el inicio del segundo mandato de Cristina Fernández, hasta octubre de 2013, es decir, el momento del fallo de la Corte Suprema declarando constitucional integralmente la normativa en el proceso judicial que inició la denuncia del grupo Clarín. Y la tercera etapa, en la que todavía estamos, entiendo que es la de adecuación y aplicación sesgada, es decir, el sesgo de la aplicación se combina con lo que encontramos sucede cuando se aprueban los planes de adecuación de las distintas empresas, que a mi modo de ver deja mucho que desear, no solo en el modo en que se resuelve la cuestión Clarín, sino la del resto de los grupos concentrados, y que no tiene fecha de cierre prevista, sino una incertidumbre que es qué va a pasar con el recambio de gobierno ante la inminencia de las elecciones, que obligan a un cambio en el poder ejecutivo, más allá de que, por ejemplo, existe la posibilidad de que el gobierno con algunos candidatos triunfe. Lo que vamos a entender es que habrá otra instancia en términos de la relación entre los grupos concentrados y el gobierno que comience en diciembre de este año. Cuando uno analiza cuáles son los rasgos de esa primera etapa, la de aplicación sesgada por causas externas, entiendo, en primer lugar, las reacciones dilatorias de algunos sectores de la oposición política y su correlato judicial. Varios diputados presentaron, luego de que su posición perdiera en la votación, presentaciones judiciales para que se demorara la aplicación de la ley. El caso emblemático es el diputado Tomás en Mendoza. Yo recién os voy a decir algo que sonará descortés porque lamentablemente la diputada Judy tuvo que irse, pero lo haré con mucho respeto, que es que yo celebro su planteo actual de reclamar y controlar que el Estado aplique la normativa integralmente, porque recuerdo cuál fue la reacción de algunos sectores de la oposición política en el momento de discutir en el recinto, artículo por artículo en la ley, cuando muchos diputados, representantes de las sociedades, del pueblo, de la provincia, en el caso de que sea el Senado, se retiraron del recinto y no dieron la discusión. Y hoy, sin embargo, asistimos a que ese reclamo en realidad legitima la ley audiovisual. Esta es una interpretación personal, porque creo que ese reclamo que hace legítimamente la diputada mandato cumplido Judice, legitima esa ley que, insisto, para mí también se aplica de modo sesgado. También encontramos las estrategias de deslegitimación que parte de la oposición llevó adelante, por ejemplo, decidiendo no nombrar a los representantes que la ley le asigna en los distintos organismos de aplicación, en la AFCA, en la organización que administra los medios públicos. Esa reacción era esperable y efectivamente sucedió en los grupos concentrados de medios que llevaron adelante esa estrategia que tenía como objetivo dilatar la aplicación de la ley con distintas presentaciones judiciales. A lo que me permito decir, el Poder Judicial fue bastante hospitalario, digamos, ¿no? Hubo diferentes cámaras y salas de distintos lugares del país que dieron lugar a esos reclamos y demoraron la aplicación de la ley. En la segunda etapa, lo que yo creo es que cambia el orden de los factores, pero el resultado es el mismo. Ahí sí pongo como principal responsable del gobierno nacional en la dilación de la aplicación integral de la norma, dado que ahí todavía permanecía cierta reticencia de los partidos políticos de oposición. Y la reacción, insisto, para mí esperable, es un derecho de legítima defensa de los grupos concentrados cuando ven afectados sus intereses, pero ya no había freno judicial más allá del caso Clarín, que no se resolvía todavía. Sin embargo, no se aplicó la norma de modo integral. Y en la tercera etapa yo creo que los pendientes se mantienen. Me refiero, por ejemplo, a que nunca se aprobó el plan técnico de frecuencia, que es uno de los elementos que inmediatamente debería haber sido aprobado para saber cuántos medios entran en el espectro radioeléctrico del país y, por ejemplo, cuánto de ello debería ser el 33% que debe asignarse al sector privado sin fines de lucro. Nosotros en la Universidad de Quilmes acabamos de elaborar un diagnóstico sobre lo actuado por AFCA
desde 2010 hasta 2014 en materia de otorgamiento de licencias directas o por concurso al sector privado sin fin de lucro. Y como somos una universidad pública que producimos el conocimiento para aportar al diseño de las políticas, lo hemos entregado a la autoridad de aplicación, planteando que no es solo el problema de no haber diseñado el plan técnico, sino de la poca cantidad de licencias que se han otorgado para ese sector, que es uno de los que podría aportar a la diversidad del pluralismo, dos objetivos que, insisto, a mi modo de ver, la ley contempla en su texto. La serie de pendientes que tiene la ley me parece que son responsabilidades absolutas que le caben al ejercicio del gobierno nacional. Creo que la ley audiovisual cambió el paradigma regulatorio, pero insisto, en la aplicación de la normativa es errada. Se ha avanzado muy poco en algunas temáticas, el funcionamiento del Consejo Federal, la redacción de pliegos diferenciados para los distintos tipos de licenciatarios. Se han otorgado licencias vía el artículo 49 a emisoras de baja potencia en zonas de no conflicto. Se creó la Defensoría del Público en un país con escasa tradición de esta figura. Me parece que es un elemento relevante y que va a perdurar en el tiempo. Puede constituirse como política de Estado y salirse de la discusión polarizada Clarín-Gobierno. Es una institución que incluso ha alojado muy buenas denuncias por parte de usuarios de medios respecto de contenidos sexistas en la publicidad, etc. Me parece que entre los rasgos positivos que se destacan muy poco, todo el proceso de la ley audiovisual, la discusión en el seno de la ciudadanía, la discusión en la Cámara de Diputados y en el Poder Legislativo, e incluso la discusión en la Corte Suprema de Justicia, puso a los tres poderes del Estado a discutir con la ciudadanía. En un nivel de participación pocas veces visto en sanciones o discusiones de marcos regulatorios en nuestro país. El Poder Ejecutivo presentó su proyecto en marzo y hasta agosto realizó 25 foros ciudadanos donde la ciudadanía participó, inclusive para que se redactara de otro modo el artículo 2 de la ley. Cuando el proyecto llegó al recinto en Cámara de Diputados, se realizaron audiencias públicas también abiertas a la ciudadanía donde muchos participamos, y luego en la Cámara de Senadores hubo invitaciones a especialistas, a los propios empresarios, a los gobernadores de provincias para discutir. Y cuando salió del Poder Legislativo, también habiendo discutido, llegó al recinto de la Corte Suprema de Justicia y todos asistimos a esa peculiar situación en la que Argentina, varios canales de televisión y señales de TV por cable transmitieron una audiencia pública, se preguntaron qué era un amicus curiae, discutieron sobre si estaba bien o mal creada, utilizada la figura, pero la Corte Suprema escuchó allí a organizaciones de medios comunitarios, especialistas, cooperativas y a los propios contendientes respecto de esta visión, y todos recordamos la performance de Graciana Peñafort y la de su intercambio con Lorenzetti. Era una cuestión que, insisto, yo pocas veces vi respecto de discusión de otras leyes, y me parece bien que haya sido la discusión sobre la ley audiovisual la que demandó esta característica que destaco: los tres poderes del Estado discutiendo con la ciudadanía cara a cara, con mecanismos institucionales, sobre esta cuestión. Marqué ya cuáles son los pendientes a mi modo de ver. Me permito solo usar 1 minuto y 10 segundos para dar cuenta de mi visión respecto de Argentina Digital, que, insisto, creo que es imposible pensar por fuera de la ley audiovisual, tanto por las diferencias que uno encuentra entre Argentina Digital y la ley audiovisual, diferencias de forma, diferencias en la calidad del debate, diferencias en el tiempo que se dio para analizar esta cuestión, diferencias en el proceso. Yo creo que la ley audiovisual sucedió con el diseño de la política de abajo hacia arriba, un reclamo de la ciudadanía que tomó por diferentes razones, intereses particulares el gobierno nacional, mientras que la ley argentina digital fue de arriba hacia abajo, fue una propuesta del Poder Ejecutivo hacia el Congreso. También hay que pensarla por las similitudes, la necesidad clara de sancionar una nueva ley audiovisual o la necesidad de regular el sistema convergente cuando la tecnología ya permite que los sistemas que antes eran divergentes hoy convivan. Nosotros como usuarios lo hacemos todo el tiempo, e impedir por ley lo que la tecnología ya está permitiendo y el mercado explota, me parece por lo menos atarse las manos. Hay que configurar un sistema para garantizar las mejores condiciones de funcionamiento, y eso es lo que debería hacer Argentina Digital. Y también es imposible pensarla por la necesidad de complementariedad que tienen ambos sistemas. Creo, a mi modo de ver, que la ley Argentina Digital es un bypass ineficaz que resuelve pero no soluciona lo que, por un error relevante del proceso de discusión por los votos de la ley audiovisual, en medio de la negociación con los partidos políticos que no son del gobierno, que sí apoyaron la ley, quedó fuera de la ley, que es el modo
de regular cómo las empresas de telecomunicaciones pueden ingresar al mercado visual, donde incluso ya están. Todos sabemos que Telefónica es la dueña de Telefe. Podríamos discutir algunas cuestiones, pero me parece que las obligaciones que aquel proyecto del 18 de marzo de 2009 tenía para las telefónicas en su deseo de entrar al mercado de radiodifusión eran mucho más profundos que lo que finalmente quedó en la ley audiovisual, o lo que esta ley, que es demasiado generalista y con pocas definiciones taxativas, tiene Argentina Digital. Entonces todos estaremos esperando con mucha atención qué definirá el decreto reglamentario, que para mí será incluso más importante que la ley, el texto de la ley Argentina Digital. Con todo, me parece que estamos en un momento muy interesante y muy atractivo, en donde además, como otro impacto, las empresas se han puesto a discutir de cara a la sociedad, al Estado, a los que toman decisiones regulatorias y a presentar sus argumentos. He leído en los últimos días un par de entrevistas a Moltini, el gerente de Cablevisión, muy interesantes para conocer cuál es su visión respecto de un tema que también se instala, que es el de neutralidad de la red, y que tal vez no resuelva Argentina Digital. Me parece que estos son aspectos relevantes de este proceso que deberían ser tomados solamente como un punto de partida y de ninguna manera como un punto de llegada, ni de la disputa política y económica entre los contendientes de esta telenovela, ni en el desarrollo de la ciudadanía para garantizar las mejores condiciones en el funcionamiento democrático del sistema comunicacional y de la sociedad en general. Muchas gracias.